Hola, ¿qué tal, queridos lectores? Donde quiera que nos estén viendo, muchísimas gracias por estar en este canal, por estar sintonizándonos. La realidad es que el día de hoy tenemos un invitado especial, el padre Darío Francisco Torres Rodríguez, autor del libro 12 formas de sentirse llamado y un sí. Libro que publicamos a principio de este año, que trabajamos el año pasado y que de alguna otra manera hemos venido caminando y creando las letras, y nos habíamos tardado para poder estar aquí en Letras con Ingenio. Verdaderamente yo quiero agradecerte, Darío, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento por este proyecto y sí, nos habíamos tardado un poquito por situaciones de horarios, agendas, pero pues gracias a Dios ya estamos aquí. Gracias. Sí, pues la verdad que nosotros también muy contentos de que nos puedas acompañar. En el Parlamento de las Aves, en el 2020, tuvimos la fortuna de haber crecido porque sentimos que hubo un boom de escritores y de lectores en pandemia. O sea, que la gente empezó a tener tiempo para poder organizar incluso algunas ideas, y de esos escritores que llegaron, algunos fueron católicos. Entonces en el Parlamento de las Aves se empezó a abrir la línea de publicaciones de católicos, lo cual es que estamos muy agradecidos porque ya son 8 los libros que hemos publicado, entre ellos de 12 formas de sentirse llamado y un sí. Y pues bueno, antes de empezar de lleno con las preguntas del libro, pues queremos que la gente también te conozca. Queremos que nos digas, pues bueno, quién eres, de dónde salió Darío, para ir circulando y para poder llegar ahora a ser sacerdote y ahora escritor, y obviamente más adelante en el programa nos vas a platicar acerca de tus próximos proyectos literarios. Así es que bienvenido. Gracias. Pues yo soy un hijo de la calle, soy un hijo de familia de aquí de Monterrey. Bueno, mis papás son originarios, mi papá de la Ciudad de México, mi mamá de Matamoros, pero se conocieron aquí y aquí hicieron vida. Y mis 2 hermanos menores que yo y un servidor nacimos aquí, regiomontano. Y pues hace 18 años ingresé al seminario. Antes de estudiar en el seminario estaba estudiando comunicación, y pues por el llamado del Señor pues dejé la carrera. Me faltaba un año prácticamente, pero me ganó las ganas de responderle al Señor y me salí de la carrera y me metí al seminario, ¿verdad? Entonces yo estudié comunicación, ayudaba mucho en la parroquia. Mis papás también son gente de iglesia toda la vida, y pues bueno, creo que ahí fue como por donde comenzó el camino. Y me ordené sacerdote en el 2014, y el primer año estuve la mitad de mi tiempo en la pastoral vocacional y la mitad de mi tiempo ahí en el seminario de Monterrey, y a partir del 2015 hasta la fecha estoy ahí en el seminario menor de Monterrey, ahí en Corregidora 700 en San Pedro Garza García. Sí. Pues padrísimo, padrísimo. Sí. Muchas felicidades. Pero si de manera específica yo te preguntara, ¿cuál fue el momento en el que empezó a surgir la inquietud? O sea, sí, me dices que estabas estudiando en la carrera de comunicación. ¿Tendrías 19 años? ¿Ya? Tenía 19 años, pero a mí la inquietud vocacional había comenzado en la adolescencia. En los grupos parroquiales, yo desde los 13 años fui catequista, y pues ahí estaba metido en todos los mitotes de la parroquia, etcétera. Pero en un retiro concretamente de la parroquia estuvo muy padre, porque el padre en la hora santa nos invitó a acercarnos a la custodia, ahí donde está el Señor, y tocar la custodia. Entonces para mí fue la primera vez que tuve esa como experiencia, ¿no? de acercarme. Todos pasamos,
y ahí algo pasó, ¿verdad? Yo siempre he dicho que mi vocación es eucarística, el centro de la vocación es Jesús en la Eucaristía, y entonces ahí, pero ya más concretamente, cuando estaba estudiando comunicación, estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes ahí en la parroquia, pero terminando de trabajar, pues me iba a casa de mis papás, ¿verdad? A veces me quedaba ahí algún grupo parroquial, etcétera. Y una vez concretamente me quedé a una hora santa, un 9 de julio del 2004, ¿verdad? Mejor así como los primeros discípulos, ¿no? Que dicen, eran las 4 de la tarde, yo me acuerdo, 9 de julio 2004, como eso de las 8 de la noche. Yo me quedo a la hora santa, me confieso, y ahí esto que había comenzado en la adolescencia, pues sonó más fuerte, ¿no? Yo no hice proceso vocacional. Para ingresar al seminario tienes que hacer como un año o medio año, un semestre de retiros, entrevistas, para ver si esto es lo tuyo. Yo no hice eso. Ese fue un viernes. Yo el martes le platico a mi párroco, pasan 3-4 días, y mi párroco me consigue una entrevista con el promotor vocacional el miércoles. El promotor vocacional me dice, ya se acabaron el proceso vocacional, pero puedo conseguirte una entrevista con el rector el siguiente viernes. Órale. Entonces le dije, pues sí, platico con el rector, y el rector me dice, tienes 2 opciones, entras en agosto o termina la carrera, es proceso vocacional. Uh-huh. Y yo le dije que lo que él quisiera. Yo creo que esa fue la respuesta que le convenció. Dije, lo que usted me diga yo hago. Si usted me dice que entro. Si usted me dice que me espero. Y dijo, bueno, entras en agosto. Ya. Y entonces, en una semana, fue mi proceso vocacional. Órale, qué interesante. Oye, ¿y en qué parroquia participabas? Yo pertenecía a la parroquia Reina de México, para allá, para el Topo Chico. Ya. Pero en ese inter se hizo una capilla a la que pertenezco actualmente, parroquia. Soy de la parroquia de la Santa Cruz en Monterrey, muy cerca de la estación del metro San Bernabé. Ya. Y pues ahí toda la vida, ¿verdad? Los grupos, las actividades, y muy feliz, muy contento. Pero sí, acaban de cambiar al párroco de Reina de México y es amigo mío. Y le dije, mira, como en la 4ª banca de por ahí, ajá, ahí nació mi vocación, le digo. Órale. Entonces, de allá soy. Ya, pues muchísimas felicidades. Gracias. La verdad es que en los tiempos actuales es muy difícil escuchar la voz interior. Uh-huh. Y de alguna otra manera el que haya seres humanos como tú, que tengan la capacidad de discernir, que tengan la capacidad de poder responder con un sí, es muy valioso. Así es que agradecidos por ese sí. Y de alguna otra manera, ¿cómo eso sí que has venido dando, cómo los puedes hilar con el título de tu libro? Fíjate que ahorita que dices esto, pues cuando yo entré al seminario, me acuerdo que entré y el primer día, ya que estuve ahí, o sea, pasó la primera noche en el seminario, yo no conocía a nadie, porque yo no había sido parte del proceso vocacional. Entonces, pues sí, los primeros 4 días fue así como, incluso estaba hasta callado, no hablaba, no conocía a nadie, ¿no? Pero al siguiente día de entrar fue así como, órale, ¿qué hice? ¿Verdad? O sea, como que me cayó el 20 de que pues fue como un momento de locura. Yo creo que hay para todos, ¿no? El matrimonio, la vida consagrada, incluso una carrera, decidirte algo, emprender un proyecto, tiene que haber como una chispa de locura, ¿no? Para arrojarte, para aventarte. Pero lo que hizo el seminario fue ayudarme como a ponerle orden, o darme cuenta que mi vocación no fue una semana de discernimiento, ¿verdad? Sino que pues había sido tiempo en la parroquia, conocer a los sacerdotes, las actividades en los grupos, la misma experiencia de la vida espiritual, la misma experiencia del seminario, y te vas dando cuenta que en la vida vamos dando muchos sís, ¿verdad? Hay muchos momentos en donde Dios nos va llamando y donde nosotros vamos diciendo que sí. Uh-huh. Yo fui descubriendo eso, ¿verdad? De los primeros 5 años en el seminario, pues bueno, fueron
muy, muy padres, disfruté muchísimo. Ya que agarré, ¿cómo se llama? Confianza, ya valió queso, ¿verdad? Órale. Oye, ¿qué deporte practicabas ahí? Practicaba el básquetbol, Básquetbol. y luego mis amigos jugaban voleibol, entonces me fui al voleibol. Y el básquetbol me gustaba mucho ahí en el seminario, se ponía padre. Pero ya al quinto año me mandan a la pastoral vocacional. Ahí estuve 2 años de apostolado y 1 año de tiempo completo en pastoral vocacional. Entonces, en ese año de tiempo completo en pastoral vocacional, en alguna curso, experiencia, algo, recuerdo que alguien dijo que se necesitaba que los jóvenes tuvieran narrativas, historias de otros que habían dicho que sí, ¿no? Ya. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, yo voy a empezar a descubrir pues los sís que he dado, ¿no? Entonces ahí empezó a escribirse. Y entonces nacieron 12 formas de sentirse llamado. Ajá, sí. Y un sí. En un primer momento no eran 12, eran menos. Ya. Pero luego vas jugando con los números bíblicamente. El 12 tiene mucho significado para la iglesia. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Entonces estamos hablando como de una experiencia de iglesia, de comunidad. Entonces empezó como con unos 7, 8 y luego ya le pensé un poquito más y busqué 12 formas en donde yo encontraba que Dios me llamaba a esta vocación. Ya. Hay algunos amigos escritores que yo recuerdo cuando, sobre todo tengo un tío que fue como mi formador dentro de la literatura y dentro de mi pasión por los libros, ¿no? Porque era el tío que pues me regalaba los libros, que platicábamos acerca de ellos y tal. Y él me decía, si tú quieres ser escritor, tienes que primero leerte como 100 libros, o sea, ya estás tarde, hijo, ¿no? Entonces, mi experiencia con los libros fue como por allá de los 17, 18 años, cuando hice un clic con ellos y luego empecé como un nuevo camino de lector. Sí. No sé, la pregunta va ahora en torno a eso. Sí. ¿Dónde fue ese clic de tu vida donde hay un acercamiento, una comunión incluso Sí. con la lectura, con los libros, con la literatura, con esas ganas de escribir? Sí, y creo que esa pregunta es muy interesante porque a mí de manera concreta la lectura, y le voy a poner un adjetivo, la lectura espiritual, siempre ha sido como una manera de encontrarme con Dios. Entonces, bueno, el seminario fue como ese tío para mí que me enseñó a leer, ¿verdad? Porque en comunicación en la carrera, pues era como más técnico, ¿verdad? O sea, sí teníamos que leer algunas cuestiones de derecho, algunas cuestiones de comunicación de masas, de publicidad, etcétera, pero pues era más tranquilo el asunto, ¿no? Llegas al seminario y ahí te ponen tienes clases de literatura, de taller de redacción, había una materia que se llamaba preceptiva literaria, muy buena, y creo que ahí comenzó como esta parte del saborear la lectura, ¿no? Entonces ahí en los primeros años del seminario leí pues los clásicos, ¿verdad? La Odisea, la Ilíada, muchas lecturas que pues ahí fueron marcando un poquito un precedente a la par de la lectura espiritual, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, incluso hasta la fecha, como que había esta parte de leer en la visita al Santísimo. Había un seminarista ahora padre de mi generación que siempre me decía, tú vas a desperdiciar tu tiempo con Dios porque no hablas con Dios, te dedicas a leer. Y yo no estaba tan de acuerdo con eso, le decía, no, porque también ahí en la lectura espiritual me encuentro con Dios, ¿verdad? Y entonces siempre he leído, me gusta mucho leer, me gusta leer literatura que no sea católica, también me gusta mucho las novelas, los cuentos, pero leo mucho pues de teología, de vida espiritual, etcétera, porque es lo mío, ¿no? Ya. Entonces ahí es donde comienza esta parte, ¿no? Ya. Verdaderamente yo creo que los libros también tienen esa
esa magia o yo le llamo vida propia. Sí. Ellos de alguna otra manera hasta yo siento que me hablan incluso para poder leerlos o algo. De pronto mi esposa me dice que soy muy romántico en ese sentido, pero verdaderamente no sé si tú has sentido como por ejemplo esa experiencia de sentirte atraído a lo mejor por alguna portada o por alguna lectura o por algún autor Sí, porque lo que haces es que el libro, o sea, estás hablando con el autor o estás dialogando con él, lo estás escuchando. Yo no pienso que sea un monólogo porque te interpela, ¿verdad? Interpela la lectura, te mueve muchas cosas. Pero sí, a mí, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con el libro, ¿te acuerdas? Te compartí un poquito de Albert Espinosa, autor español catalán, si no me equivoco, muy bueno para la narrativa, las historias, su propia vida también la plasmó en un libro. Y eso está bien padre, o sea, como esta parte de acercarte. Yo creo que esa magia es poder acercarte al autor, conocer al autor en esta parte. Y hay algo muy interesante ahora, que es que las redes sociales nos han acercado a los autores. Yeah. Por ejemplo, yo le he escrito a él por Instagram y me contesta. Cuando empezó la pandemia en Twitter, y es un Twitter que ahí lo puse fijo y ya no lo he movido, con una frase de él que dice Albert Espinosa: cuando crees tener todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Okay. Entonces puse el Cristo de ahí del seminario en blanco y negro y esa expresión, y le puse a Albert Espinosa. No lo etiqueté, pero llegó con esa publicación. No había ningún hashtag, no había ninguna etiqueta, y él llegó y le dio like, ¿no? Entonces fue wow, o sea, esa parte creo que es algo muy interesante actualmente. No sé si, me imagino que tú has tenido más experiencia en eso, en que el autor es más cercano al lector con esto de las redes sociales. Sí, y la verdad que, por ejemplo, mi acercamiento con los autores fue en la universidad. Porque no teníamos este privilegio que tenemos ahora de las redes sociales, que nos pueden conectar a ellos de un segundo a otro segundo, o sea, a través de un like, ¿no? Estamos en esta época de la inmediatez, en la que de alguna u otra manera podemos interactuar de una manera rápida, incluso ellos también ya tienen sistemas como para poder hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta edad tengo la experiencia de que hay jóvenes que me escriben y me buscan para pedir un consejo o para pedir alguna recomendación de un libro o para que les dé un texto, y la verdad que a mí me emociona bastante. Pero hoy en día yo estoy leyendo muchos autores locales. Mis lecturas son de los libros que llegan a la editorial. ¿Sí? Tengo poco tiempo para leer autores por gusto, o por decirlo de alguna manera, ¿no? De pronto sí me he hecho mi escapada a las librerías y me pierdo una semana con alguno de los libros que quiero leer. Pero yo recuerdo una anécdota cuando estaba en la universidad, que me entero por voces en la facultad que venía Gabriel García Márquez a entregar un premio de periodismo al Museo Marco de Monterrey, ¿no? Entonces, para mí era como que, wow, o sea, acababa de leer algunas de sus obras y era un autor que me llamaba muchísimo la atención y que tenía la oportunidad y él estaba en la ciudad. Yo no estaba invitado al evento. Tuve que hacerme pasar por reportero para poder entrar. Creo que también con Iván Montes de Oca, que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro productor. También en alguna ocasión nos pusimos un gafet falso para ir a ver a Javier Batis, ¿te acuerdas? Un músico. Y bueno, eso mismo hice para ir a ver a Gabriel García Márquez, ¿no? Y tuve la fortuna de que me firmara un libro, de platicar, de intercambiar algunas cosas. Y con otro autor también que me gustó mucho fue Roberto Gómez Bolaños, el actor de Chespirito, que yo desde niño
lo admiraba bastante como escritor. Ya en la facultad también tuve la fortuna de ver algunas de sus... Vi 11 y 12. Yo creo que yo vi la última función de 11 y 12 en Monterrey. En Monterrey, aquí en el Teatro del IMSS. Y fue algo también fantástico porque yo iba a comprarme un calzado para una boda a la Pulga Río. No traía suficiente dinero, traía lo suficiente, pero luego vi el cartel de 11 y 12, vi el precio, vi lo que traía en la bolsa, vi mis zapatos, dije, todavía aguanta. Una boleada y vámonos. Entonces, adiós zapatos nuevos y fuimos a la búsqueda de Gómez Bolaños. Pero bueno, qué bueno que ahora también podemos, de alguna manera, interactuar con ellos. Además de Álvaro Espinosa, ¿tienes algún otro autor? Ahorita que decías de autores locales, desde el seminario, algo que estaba muy padre el seminario es que siempre nos daban oportunidad de ir de hecho era como obligado ir a las ferias de libro. Ya. Que ya es para retomar, ¿verdad? Primero Dios. Ya, en octubre hay feria de libro. Entonces ahí conocí yo a David Toscana. Y siempre me llamó la atención, he leído varias novelas de él, una Estación Puebla, si no me equivoco, se llama, y otra que yo me acuerdo que llegó publicaron en el norte, en la sección Vida, que estaba padrísimo en aquel entonces, porque ahí te enterabas de muchas cosas, un libro que se llama El Ejército Iluminado. Okay. Y está muy interesante porque todo gira en torno a unos niños que viven en la avenida o en la calle Hidalgo, entre la Purísima, el colegio que está enfrente de la Purísima, por ahí, no me acuerdo, creo que es el colegio mexicano o algo así, y por ahí está el centro vocacional. Okay. Entonces, cuando yo vi ahí la historia de estos niños que juegan a la guerra y a invadir Estados Unidos, entonces David Toscana como que siempre juega con la imaginación y con lo real, con la vivencia de las dos partes. Dije, yo quiero ese libro, ¿no? Y pasaron unos 2-3 años y en alguna feria de libros lo encontré, lo compré, y sí, son de las cosas que me gustan mucho. Y este autor es aquí regiomontano. Alguna vez lo invitamos al seminario, si no me equivoco, y nos dio ahí alguna plática, etcétera. Y muy muy padre este cuate, ¿no? Me gusta mucho, bueno, pues el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Ese es un librazo. Sí. Librazo. Y hay libros que luego hacen películas. ¿Viste la película de ceguera? No. Te la recomiendo. Okay, es una buena película. Porque hay películas basadas en libros que no son buenas. Esta sí es buena. Okay. Ese libro es muy bueno. A mí me gusta mucho. Lo he leído unas 2-3 veces. Y así, Humberto Eco también tiene cosas buenas. A lo mejor lo estoy confundiendo, pero de él creo que es En el nombre de la rosa. No estoy claro. Creo que sí. No estoy claro. Pero tiene cosas interesantes también. Él es el padre de la semiótica, que es como toda esta parte de los signos, entonces muy bueno también en ese sentido. Pero sí, pues es varios autores ahí. Sí, la verdad es que, como lo decías en un principio, necesitamos encontrar narrativas que nos inspiren a seguir diciendo sí. Uh-huh. Incluso también podemos encontrar dentro de tu libro narrativa que nos inspira a seguir leyendo también, de alguna manera, ¿no? Y cómo podemos conectarlo, y que no todos los seres humanos se atreven a escribirlo y mucho menos a publicarlo. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que platicabas de Saramago, él publicó ya hasta los 62 años. Sí. Entonces, y llegó a ser premio Nobel de la literatura, ¿no? Entonces, imagínate si él nos hubiera dado el permiso de decirle sí a la literatura también. Sí. ¿No? Oye, hay un detrás de cámaras de la película. Ajá. Y el director lo invita, todo estaba vivo, Saramago,
lo invitan y ve la película, ve el estreno, él así como en exclusiva, y el director está así como asustado de que qué va a decir, ¿no? Y dice Saramago, dice, no es posible que yo haya escrito esto. Así como que ya viéndolo así plastificado en una película, ajá, se sorprendió de la riqueza de su escritura, ¿no? Y sí, muy peculiar Saramago, que no pone puntos ni comas ni nada, ajá, y es un reto leer. Sí. Pero sí, yo creo que también hay que aventarnos, ¿no? O sea, hay que aprender. Ahorita que decías tú del momento de la pandemia para mí fue el momento decisivo de decir, ya hay que imprimir. Uh-huh. Porque yo terminé de escribir el libro en unos ejercicios espirituales en noviembre del 19. Ya. Se terminó de escribir y pues postergas, ¿verdad? Dices tú, no, pues en una oportunidad, en una chance, porque la vida seguía y antes de la pandemia no nos habíamos dado chance de respirar. Uh-huh. Ahorita ya volvimos un poquito a ese frenesí. Sí, sí. Y en la pandemia fue así como el frenón, y entonces fue la oportunidad para empezar fue donde empecé a hacer los dibujos, empecé a hacer una propuesta. Sí, porque eso es importante para la gente que nos está viendo y que va a tener el libro, y los que ya lo tienen, las ilustraciones son hechas por ti. Ajá, sí. Que eso es fantástico. Por ejemplo, yo te ponía como ejemplo con un autor que él estaba muy temeroso porque decía que no tenía buenos dibujos y que pero que le gustaría que estuvieran o que fuera ilustrado, y luego le digo, pues mira, no descartes nada, porque ya tuvimos un autor que andaba por las mismas que tú, sí, de si pone o no pone sus ilustraciones, y rescatamos algo fantástico. Y la verdad también Andrea hizo un gran trabajo con el cómo terminó fabuloso. A mí me gustó muchísimo la portada, me gusta mucho todavía. La presumo todo el libro, pero la portada más, porque pues estuvo muy, muy bien cómo ella rescató los dibujos y les pudo dar una nueva forma, ¿no? Sí, voy a leer un textito que escribiste aquí en la cuarta de foros, en la contraportada. Dice: quiero ayudarte en esta búsqueda que todos tenemos como seres humanos, el sentido de la vida, cómo encontrar la verdadera felicidad. Disfruta conmigo estas 12 maneras de descubrir el proyecto de Dios para ti y discierne tu propia respuesta con una serie de preguntas al final de cada capítulo. Padre Darío. A mí me gusta mucho esto que pusiste de provecho espiritual. Verdaderamente es una vocación que admiro, y también ha sido un proceso de la creación de este libro que a mí en lo particular me enriqueció como ser humano. Muy padre, ¿verdad? Sí, porque también aprendí a ver a mis colegas impresores, a mis colegas escritores, a mi equipo de otra manera. Entonces, poner tu humanidad en este proyecto, pues me hizo a mí también aprender a ser, no sé si soy mejor ser humano, pero desde esta lectura al día de hoy, digamos que si hubiera un marcador, sí, pues hubo un crecimiento en lo personal muy interesante, que te digo, aprender a aceptar errores, sí, y bueno, pues tú conociste la historia, la vivimos juntos, y ha sido un libro que de manera desinteresada llegó al mundo, sí, solito. O sea, a veces creíamos que nosotros éramos los que estábamos forjando y editando un libro, pero en realidad el libro estaba teniendo su propia vida, ¿no? Y nos estaba de alguna otra manera mostrando también a nosotros el camino. Sí. Y yo en lo particular lo disfruté bastante. Me reencontré con algunos amigos, con padre Gera Flores, sí, con Germán Aquino, que ahora sí, hace poquito estoy le mandamos un fuerte abrazo a Germán. Saludos a Germán. Porque me va a empezar a ayudar con la contabilidad del Parlamento de las Aves. O sea,
se reaperturan nuevas cosas que... ¿Fuiste al seminario? Sí, después de muchísimos años. Para la gente que todavía no me conoce, también tuve un paso por el seminario de Monterrey, en el seminario menor, precisamente donde estás ahora. Sí. Y pues bueno, ahí también tuve mis momentos de silencio. También iban, y a veces ya no iba a verme, nada más iba al seminario. Nada, porque verdaderamente se respira una paz, un silencio, un ambiente de ternura, de cristiandad, sí. Que a mí en lo particular me llena. Y pues la he pasado muy bien. Y los semis se hicieron amigos tuyos, los seminaristas también. Hay alguno que otro seminarista que les mandamos saludos, inquietos con la escritura. Fíjate que eso es muy interesante. Ahí en el seminario menor están los adolescentes, los seminaristas adolescentes, y se está retomando la lectura, ¿verdad? A mí me da mucho la atención y me da mucho gusto verlos ahí solos con sus novelas, con sus libros. Tenemos pendiente alguna plática con ellos y sí, es importante invitar a algún autor y hacer alguna presentación o algo. A lo mejor hacer un tipo de taller también para que ellos se animen a escribir. Yo me acuerdo y te platicaba que también una de las motivaciones para escribir el libro y publicarlo era que cuando yo estaba en el seminario menor, recién llegado al seminario, un director espiritual, ahora obispo de sabrá Dios dónde, Monseñor Ruiz Rendón, que le mandamos un saludo también, nos regaló su libro. Entonces yo lo primero que hice cuando ya recibí los primeros libros impresos fue regalarlos a los seminaristas, ¿no? Como con esta invitación a motivarlos a que también ellos escriban, porque creo que es muy necesario. Es que realmente es catártico. Sí. Yo soy de la firme convicción de que todos los seres humanos deberíamos intentar escribir, aunque sea una frase, un perdón, no sé, algún pensamiento, alguna emoción, porque sobre todo en esta época en la que vivimos muy apresurados, en la que andamos, bien lo dijiste ahorita, ya regresamos un poco a este nuevo frenesí, y sí se siente la locura, sí se siente la nostalgia incluso de la paz que algunos pudimos encontrar en casa en la pandemia. No sé porque fue la oportunidad de muchas familias de reencontrarse, ¿verdad? Después de muchos años. Y con esto quiero hilar la siguiente pregunta: ¿cómo podemos promover el libre crecimiento de los lectores en México? Porque si bien es cierto, ya hemos cumplido como nuestra pasión personal de publicar un libro, de expresar, pero sentimos también nosotros, por ejemplo, en el Parlamento de las Aves, en Letras con Ingenio, que podríamos hacer más para el desarrollo del libre crecimiento de los lectores, ¿sí? Porque sabemos también que un lector es una espada de doble filo, como es esta frase que también utiliza mucho la iglesia del Apocalipsis. Yo lo digo, pero para la ignorancia, para los falsos testimonios, para la política actual, que de alguna otra manera es culpa de que no leemos. La lectura puede ampliarnos de una manera distinta, y quiero hacer un énfasis principalmente porque en un análisis que en un programa de televisión veía un comentario, no recuerdo, creo que era Santiago Furcade, decía: ¿cómo puede ser posible que estemos confundiendo un voto con un like? Que estemos prefiriendo otras herramientas que un libro. Claro. Bueno, ¿cómo nosotros como escritores podríamos promover? Pues yo creo que primero contribuyendo con nuestro granito de arena, pero también creo que hay una situación de cultura. La cultura es la posibilidad de una comunidad, de un pueblo, de poder tener una identidad. Si tú te acercas a la cultura regiomontana, no nos vamos a México, sino aquí concretamente a lo regiomontano, no tenemos cultura de leer. No hay una cultura de leer, no ves
pues me imagino, has estado tú en Ciudad de México, en Guadalajara, que los chavos van en la calle con su libro en la mano. Aquí no, ¿verdad? Aquí el chavito, el joven, el señor, la señora, todos vamos con el audífono, y no leemos, consumimos más esta cuestión musical, que bueno, también tiene su riqueza, pero yo creo que algo que tenemos que trabajar es potenciar una cultura de la lectura, ¿verdad? O sea, en las escuelas, en las comunidades, en las familias, la posibilidad de... Alguna vez me acuerdo que andaba en Fundidora y me encontré una familia. ¿Qué andan haciendo? Venimos a leer. Y todos con su libro. Los niños, los adultos, vamos a estar aquí, nos vamos a poner a leer un ratito, disfrutar de aquí del ambiente de Fundidora y ya nos vamos a la casa, ¿no? Wow, padrísimo, qué padre. Porque imagínate la lectura, y aquí la siguiente pregunta, la lectura, ¿cómo puede influir en las problemáticas sociales? Sí, sí, porque entre más conocemos, aprendemos, tenemos una visión más amplia de la realidad, que eso nos lo dan los libros, podemos impactar de una manera más positiva en la vida social, ¿verdad? O sea, yo creo que por ahí debería de ir el camino, ¿no? O sea, como en esta parte de generar más espacios de poder leer, ¿verdad? Yo creo que alguna vez, no sé si te acuerdas tú, en el metro había intercambio de libros, ¿no? Creo que con arte puso ahí como unos baulitos y tú llevabas tu libro, lo dejabas y agarrabas otro, ¿no? Claro. Ese tipo de espacios, de formas, creo que pudiera hacer que la gente se conozca más, aprenda más, tenga un criterio más amplio, y esto va a generar un impacto social distinto, ¿verdad? Ayer platicaba con un padre que está estudiando en Roma y andaba de vacaciones, y por ejemplo él decía, hay muchas cosas que pasan. Él estudió Derecho Canónico y ha leído mucho, ¿verdad? Entonces dice, si la iglesia, si los sacerdotes tuviéramos mayor conocimiento del derecho canónico, hubiera un cambio muy grande en la iglesia. Y es un libro que todos tenemos ahí en nuestras bibliotecas, todos los padres, ¿verdad? Pero también siempre hay que aprender a leer las cosas, ¿no? Y yo esto lo pongo con el libro de Derecho Canónico, pero incluso la lectura de la literatura, una novela trae un trasfondo de una manera de pensar, un criterio, porque el autor plasma ahí su idea, ¿no? Totalmente. Incluso gente que ya trascendió y que se queda en el baúl de los recuerdos, a través de sus letras, a través de su literatura. Entonces esto que estamos nosotros creando, o eso que tengo aquí yo en las manos, pues es valiosísimo, es valiosísimo. Muchísimas gracias por darte el permiso de escribir, la valentía de publicar, porque ya te diste cuenta también que no es fácil tomar la decisión de publicar. Nos ha tocado gente, yo he visto autores que han tardado años para poder dar el paso de decir, bueno, vamos a imprimir, o bueno, vamos a mandar el texto. Imagínate que tenemos una autora, no voy a decir nombres para no herir sentimientos, pero 2 años tardó para tomar la decisión de decir, por fin, sí lo voy a hacer, porque se metió en una serie de pensamientos, de miedos, de temores, que de alguna otra manera la orillaron a no querer publicar. Y la lectura de un libro la motivó a decir, bueno, ya. Entonces dio el permiso, se movió, publicó, y ha sido un éxito su libro, ¿no? Entonces, verdaderamente este tema es fundamental, porque también podemos impactar en las problemáticas sociales, podemos impactar en los movimientos sociales de nuestra ciudad, y como bien dices, centrarnos específicamente en nuestro espacio, en nuestro entorno, porque muchas veces también nosotros los regiomontanos, o muchos escritores regiomontanos, volteamos a ver esos lugares como Ciudad de México, como Guadalajara, como Madrid, no sé,
donde se vive de una manera diferente la literatura y la vida de los libros, que quisiéramos alcanzar un atisbo, ¿verdad? Pero nos corresponde a nosotros crear. Sí. Entonces abre un área de oportunidad muy interesante en la que nosotros, comunidad del Parlamento de las Aves, que ya somos 36 autores, en la cual tú ya también estás incluido, pues esa es la visión, generar la promoción de la lectura. Sí. O sea, verdaderamente me preguntan, por ejemplo, cuando llegan autores nuevos, ¿cuántos libros has vendido? Como que si, digo, no, si tú te dieras cuenta que soy un regalador de libros y no un vendedor de libros, Sí. porque las letras tienen que volar de otra manera, tienen que volar con ingenio. No, y yo en eso también, pues te admiro mucho por el atreverte a, cuando me platicaste tu historia del Camino de Santiago y de cómo comenzó el proyecto del Parlamento de las Aves y de la oportunidad que te diste de emprender este gran proyecto. Yo creo que es un gran proyecto que a lo mejor ni te das cuenta, ¿verdad? Yo no logro dimensionar. No. Y yo creo que es mejor que no dimensiones para que sigas adelante así con toda tu sencillez y tus ganas de trabajar y de ser mejor. Pero yo la verdad, cuando toqué la puerta contigo fue por lo que yo veía en Instagram de lo que tú realizabas, de lo que tú hacías y de cómo la comunidad, esta comunidad que estabas construyendo se estaba preocupando verdaderamente por compartir la lectura, ¿no? Y eso está muy bien, o sea, creo que debería de haber más proyectos así, ¿verdad? Yo nada más quiero leer un rato con mis amigos. Sí, y quiero que sí, obviamente llega un punto en el que recibe uno felicitaciones, recibe llamadas y yo digo, Madre Santa, no logro dimensionar bien dónde estamos parados, pero obviamente yo volteo la mirada a mi interior y no me compro ideas del exterior, sino cada mañana, 5 de la mañana vuelve a sonar el despertador, salir con todo y tener buscar agua. Ahora que hay que poner esa nueva dinámica. Sí, porque todo. Totalmente. Ahora yo cargo con garrafas de agua. Sí. Hace unos días vine a tocar la puerta del estudio de Naranjaus a pedir agua. Sí. O sea, literal, porque en mi casa llevábamos 5 días sin agua. Nuestro sistema de guardado pues ya no nos alcanzó y vengo a tocar la puerta. Iván, ¿tienes agua en tu casa? Regálame unos litros porque no hay agua en casa. Entonces mucha gente está viviendo esa dinámica y ahí estás invirtiendo 2 horas de búsqueda de la vida. Uh-huh. Pero imagínate que así fueran las ganas de leer. Ajá, imagínate. Digo, ciertamente no se puede comparar la parte vital que es el agua, pero si pudiéramos promover una cultura de la lectura así, en donde estuviéramos buscando. Sí. O sea, que no fuera como la obligación, ¿no? Porque a veces tienes que leer por obligación. Yo lo veo casi con los semis es que me piden leer. Uh-huh. No, que llegue un momento en donde tú lo busques. Exactamente. Sí. Porque, por ejemplo, ahora esto que estamos viviendo, a mí me parece un poquito absurdo que nuestras autoridades, por ejemplo, estén buscando o esperando una lluvia. Cuando volteas a ver el pasado histórico del estado de Nuevo León y pues en canícula pues casi no llueve. No, o sea, no, y hay gente que está esperando la lluvia, sí, todos la esperamos, pero naturalmente pues no va a llover. A lo mejor puede haber algún día que sí. Y como también los libros nos enseñan de que esta sequía no acaba de comenzar hace un mes, ¿no? Yo tuve una entrevista aquí en esta mesa con don Artemio Morales Zúñiga, que él dice, la sequía empezó en los años 50. Él migró de Galeana a la ciudad por falta de agua. Y según los geólogos, pues va a ser una sequía que va a durar hasta 100 años. O sea, faltan unos 30 años más de falta de agua, al menos en el estado de Nuevo León. Sí. Y nosotros aún, a muchos ciudadanos,
aún no nos ha caído el 20 de que esto sí es serio, de que esto sí está ocurriendo, de que no hay agua y que necesitamos cambiar nuestros hábitos, y que basta con cambiar algunos hábitos para poder de alguna otra manera ahorrar y empezar a crear conciencia alrededor de nosotros. Pero siento también que esta sociedad, que a lo mejor lee poco, pero también es muy echada para el frente. Sí. Y siento que se van a arreglar las cosas, pero también con preocupación veo cómo está migrando mucho regiomontano a otras ciudades a falta del vital líquido, ¿no? Sí. Entonces, pues se viene interesante. Tenemos los que vivimos aquí, los que nacimos aquí y los que pretendemos quedarnos aquí al menos por los próximos 10 años. Un reto fantástico, que hay que verlo con esa alegría, con esperanza. El reto de generar el libre crecimiento de los lectores y el reto de subsistir y de sobrevivir a falta del vital líquido. Y sobre esto, ustedes, por ejemplo, ahí en el seminario, ¿cómo viven esta experiencia de falta de agua? Pues también es una experiencia de solidaridad, de también aprender a ser conscientes, a ahorrar, a tratar de estar cuidando mucho el agua. Se cambian horarios, se modifican cosas para poder hacer. Gracias a Dios coincidió con que ahorita los seminarios están en sus casas, ¿verdad? Pero pues ahorita tenemos que empezar a trabajar con un sistema de cómo hacer para también ser conscientes y de buscar ahí el cuidado, ¿verdad? En las 3 casas del seminario tenemos cisternas y eso ayuda un poquito, ¿verdad? Pero eso pues no nos hace ajenos a que esta cultura que tú dices de replantear nuestros hábitos, pues también se tenga que vivir en el seminario, ¿verdad? Sí, y tenemos que ser creativos, muy creativos. Y en torno a la creatividad, y volviendo al tema de 12 formas de sentirse llamados y un sí, ¿cuál fue ese mayor aprendizaje que tuvo Darío como escritor dentro del proceso creativo? Pues yo creo que fueron varios. O sea, uno de los más grandes es como el atreverte a escribir, o el atreverte a hacer cosas nuevas. Yo siempre he sido alguien, pues en ese sentido, como con el regalo de Dios de la creatividad, de no estar quieto, soy muy inquieto en este sentido. Y desde que comenzó la intención de escribir, pues ahí estuvo el asunto. Ahorita que decías de que a veces nos tardamos años, yo me tardé 10 años en escribir, y no porque no quisiera escribir, sino porque no tenía tiempo, o era más bien como algo ahí, ¿no? Pero también algo importante de esto es como la paciencia que aprendes a tener, de saber que hay tiempo, ¿verdad? O sea, tiene sus momentos. Yo creo que es una gestación. Eso es bien importante lo que estás diciendo. Que se va realizando, ¿no? Tiene sus momentos, porque siempre llegan autores a buscarnos para publicar, y de pronto ha habido alguno que nos dice, oye, imagínate que estamos en agosto y en octubre la Feria Libre de Monterrey. Oye, yo quiero mi libro para la Feria Libre de Monterrey. Y a ver, Madre Santa, si supieras que tu libro necesita un proceso de lecturas, de platicar, de arrastrar el café, de enojarnos, de picarnos las costillas, porque verdaderamente la relación de editor-escritor, pues yo lo comparo incluso con un matrimonio, Digo, no a esa magnitud, pero sí se hablan de números, se habla de dinero, se habla de sentimientos, de emociones, de apoyarnos mutuamente, y que de alguna otra manera hace un vínculo en el autor y el escritor, y a veces el escritor también debe de comprender que el editor vive su propia dinámica de vida. Su proceso, claro. Ajá, entonces es un reto y está padrísimo. Yo creo que eso también lo aprendí yo, o sea, en la parte ya de la edición, me acuerdo que te lo decía, yo quiero aprender, o sea, yo quiero también conocer esta parte porque es un mundo nuevo, ¿no? La parte de la edición, ahí en el seminario yo soy el responsable de la parte de la comunicación, y editamos una revista bimestral. Ahorita es en línea por la situación de la pandemia, de la economía, etcétera.
Pero no es lo mismo una revista a un libro. En el libro implica muchas otras cosas, implica estos procesos personales y estos procesos artesanales de dedicarle tiempo a la portada, de dedicarle tiempo a la edición, a la lectura. Yo le pedí el prólogo a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, que le mandamos un saludo, y él se tardó también su tiempo, ¿verdad? Y también es ese momento de esperar y de repente decir, híjole, y si le mando un mensajito, así de, hola, ¿cómo está? Y mi prólogo, y no, ya lo estoy haciendo, dame chance, y así, y se tarda otro mes, otros 2 meses, pero vas viendo, vas construyendo, y eso creo que para mí fue también una gran enseñanza, ¿no? También, dices tú, es un proceso difícil, pero también no, o sea, porque yo creo que algo en este mismo canal de buscar promover que escriban no es tan complejo. O sea, no es tan complejo en el sentido de que se puede realizar, ¿verdad? Uh-huh. Si alguien nos está escuchando ahorita, que no se quede con la impresión de que es muy difícil la edición, sino al contrario, yo creo que, por ejemplo, aquí con el Parlamento de las Aves, algo que está muy padre es que van caminando contigo, ¿verdad? O sea, que es un camino, así como en conjunto, un trabajo así, grupal, de sentarnos, de vernos, de como construir algo, ¿no? Entonces, no es imposible. Eso creo que es importante que lo sepa la gente. Sí, sobre todo también darnos cuenta de que existe una metodología, sí, un proceso. Y que también ya hay un camino, hay una veredita, sí, que ya caminamos una y otra vez con varios autores. Y que eso a lo largo de los años nos ha dado experiencia para podernos acompañar, sí, porque verdaderamente estamos en el mismo camino de la vida y nosotros de manera humilde, de manera sencilla, poder enseñarle y decirle al otro, sí lo vas a publicar, sé paciente, uh-huh, disfruta del camino, sí, vamos paso a paso. A mí todas esas cositas me las enseñó el Camino de Santiago, sí, verdaderamente, porque yo antes del Camino de Santiago era muy atrabancado, muy atrabancado. Iván Montes de Oca no me lo va a negar. Pero el camino me enseñó a ser paciente, a ir paso a paso, a que si yo veía a lo mejor allá 2,000 kilómetros y en el primer día ya traía mis ampollas y entonces aprender a ir paso a paso. Y que estás en medio de la nada, o sea, estás en medio de la soledad de decir, pues ¿para dónde me voy? Tengo que esperar a que la ampolla repose, sí, para seguir caminando, ¿verdad? Y mientras reposa la ampolla, sí, pues tengo la oportunidad a lo mejor de hacer una videollamada con, ajá, la novia, en ese entonces que tenía mi novia, sí, que ahora es mi esposa, que le mando un fuerte abrazo. Tomarme la chela, verdaderamente, leer un libro. Exactamente, sí, o sea, el tener tiempo con nosotros sí, mismos para poder expresarlo, para poderlo compartir. Y ahora que ya tienes tu libro en tus manos, que ya tuviste una presentación que fue fantástica en la casa de la iglesia, que fue mucha gente que nos acompañaron, que se disfrutó, que pudiste estar con tu familia, que ya que ya te quedaste sin libros, me acabas de decir ahorita, sí, que ya se procesó un periodo, que se ha descansado incluso, sí, en alguna etapa. Hoy en día, ¿qué experimentas en torno a este libro? En torno a este libro, ¿qué sigue? Mira, sabes que algo que me llama la atención, hace algunos 2-3 días me escribió una hermana, una monjita, y me dice, padre, acabo de terminar tu libro. Uh-huh. Y me gustó y me sirvió y me mandó ahí como la retro, su experiencia. Varias personas como que están terminando el libro. Eso me gusta, ¿no? Como escuchar ahora como la retro de las personas. Mi hermano lo está leyendo y me dice, oye, es que mi hermano es casado y dice, no solo es para la vida sacerdotal, a mí me está sirviendo mucho para mi vida matrimonial, en el grupo donde estoy, comparto algunas frases tuyas, etcétera. Uh-huh. Entonces, estoy en esa parte, como de recoger un poquito la retro del libro, ¿no? Ya.
Y por otro lado, como soñando un poquito, ¿verdad? Con dos proyectos. La última vez que te vi era uno. De otro libro que estoy ahí como empezando a escribir. Y estoy ahorita por terminar la maestría. Estoy estudiando una maestría en antropología cristiana. Y está el reto de la tesis. Entonces la tesis ya trae un camino, un rumbo, un trabajo con procesos para darle sentido a la vida en los adolescentes. Entonces ahí también hay como algo por hacer que a lo mejor pudiera publicarse. Ahora no para entregarlo a los seminaristas, sino para entregarlo al presbiterio. Me gustaría eso, como regalárselo a los padres, es decir, aquí hay como una herramienta, es como un libro más, práctico en ese sentido. Eso creo que sería como algo que me agradaría mucho hacer. Esta parte de el fruto, la savia de la tesis, hacerlo libro. Y otro proyecto de otro libro parecido a pero ese como más adelante. Sí, porque ahora que ya conocemos el camino, se acomoda diferente las ideas, y empezamos a andar de una manera distinta. Sí. Y obviamente yo te aseguro que el editor que vas a tener en un futuro va a tener sus propias circunstancias y dificultades, pero siempre con la alegría y el compromiso de poderte acompañar, con mucho cariño. Y también quiero aprovechar, cambiando un poquito de tema, para mandarle un fuerte abrazo a José Luis Bautista, autor del libro de Diáfanas del Norte, que me regaló esta camisa. Está bien padre, con su portada, que ahora está en Chiapas, y le dije, me voy a poner la camisa para el programa de el episodio de Letras con Ingenio con el padre Darío, y le mandamos un fuerte abrazo hasta Chiapas, que está ahí llevando la poesía. Él es de Veracruz, pero su crecimiento literario fue aquí en la ciudad de Monterrey. Ya es autor de 2 libros y está en un festival con poetas mexicanos en Chiapas. Y le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, que seguramente ahorita, acabo de colgar con él antes de empezar el programa, estaba a punto de ingresar al Cañón del Sumidero. Anda. Entonces, por allá andan las Diáfanas del Norte, y bueno, pues ya cumplí con ponerme el día de hoy la camisa. Y pues muchísimas gracias, Darío, por este espacio, por este momento, por estas palabras, por estas ganas de seguir creciendo. ¿Y qué sería México sin los libros? Pues yo creo que también algo importante es, ahorita hablábamos de Monterrey, pero México es una riqueza multicultural que necesita seguir escribiéndose, ¿verdad? No podemos quedarnos en deuda con las futuras generaciones. Entonces, México es lo que es gracias a los libros también, gracias a mucha gente que ha plasmado la cultura mexicana a través de los libros. Y creo que nosotros tenemos que hacer lo nuestro también. Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Vienen nuevos proyectos. La próxima quincena tenemos la publicación de un libro que se llama Tras la Letra. Son 5 profesores universitarios contando cuento. Que es un programa también que vamos a grabar aquí, y viene la presentación de ese libro. También viene nos están invitando a ir a un encuentro de escritores a la Ciudad de México con motivo de la celebración de mis 10 años de autor. Entonces vamos a ir una comitiva de autores, estás cordialmente invitados. Cordialmente invitado. Vamos a estar el viernes 28 de octubre en Fondo de Cultura Económica en La Condesa. Y luego el siguiente día en la Mezcalería de Insurgente nos van a armar una pachanga los escritores de la Ciudad de México, algunos músicos, entre ellos Enrique Quesada, Oceransky, ¿cómo se llama este chico de Café Tacuba?
se me fue el nombre. René también se llama, ¿no? No recuerdo, se me fue por ahí la gente a Terciopelados. Va a estar ahí interesante. Y con César Daniel González Madruga, un escritor que conocí en el 2013 allá en la Ciudad de México. Tiene un libro que se llama El Renacimiento Mexicano, y que está escribiendo el prólogo de mi libro Letrarido, que se publica en Colombia el próximo año. Entonces vienen cosas muy interesantes, estamos muy contentos de seguir caminando en esta veredita de las letras. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieras concluir con algo para poderle decir a los que se quedaron hasta el final. Pues muchas gracias por aguantarnos. No, pues muchas gracias, y gracias por la invitación a este espacio que ya teníamos pendiente. Y pues también que disfruten mucho siempre de la lectura, y también ahí en la lectura, digo, aventarme el gol. La lectura también nos puede llevar a Dios, ¿no? Y creo que eso es importante, descubrir cómo Dios, que se hizo palabra, ¿verdad? Dios que es palabra, nos invita también a escucharlo, a leerlo, y bueno, pues que ahí también encontremos en la plenitud de nuestra vida, ¿no? Sí, pues quiero concluir con este último mensaje que yo escribí en la contraportada. Nos apoya a descubrir la vocación que nos lleva a hilar la vida con Cristo. Pues que con este mismo espíritu, con este mismo ambiente, con este mismo sentido, podamos vivir la vida con alegría, y que tengan buena lectura. Muchísimas gracias.